Buenas tardes, estimados participantes del doctorado en matemática que dicta el Instituto de Estudios Superiores y Posgrado. Les habla la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. Soy docente titular adscrita al Departamento de Ciencias de la Universidad de los Andes. Actualmente me desempeño como coordinadora de la Secretaría del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez Táchira de la Universidad de los Andes. Soy licenciada en Educación, mención Matemática, magíster en Enseñanza de las Ciencias Básicas, mención Matemática, y doctora en Innovaciones Educativas. También soy voluntaria de las Naciones Unidas, docente invitada para dictar algunas asignaturas en el doctorado en Pedagogía que dicta la Universidad de los Andes y soy docente de planta de la carrera de Ciencias, donde dicto las asignaturas de Matemática 1, Matemática 2 y Didáctica de la Física y la Matemática. Bueno, los voy a acompañar como facilitadora en esta unidad curricular adscrita al plan de formación del doctorado en matemática titulada Historia de la Matemática. En este programa, ya en su tiempo de aprendizaje autónomo, ustedes lo van a leer con detenimiento, donde acá aparece desglosado cuáles son las unidades o bloques temáticos que voy a desarrollar en esta unidad curricular. Eh, Primero que nada, en la unidad curricular, como lo dije anteriormente, se titula Historia de la Matemática y corresponde al doctorado en matemática que se dicta en este Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y comprende 5 unidades o 5 bloques temáticos. La unidad 1, que se titula Los inicios de la matemática. La unidad 2 comprende la matemática antigua. La unidad 3 se van a desarrollar o se titula La matemática en la época clásica. La unidad 5 comprende la matemática en Occidente y la unidad 4 comprende la matemática en Occidente y la unidad 5 abarca la matemática moderna y se va a trabajar cómo se ha sido la situación actual de la matemática en los siglos XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. De allí que el propósito de esta asignatura consiste en que ustedes como doctorandos, como participantes, analicen esos orígenes de los descubrimientos en la matemática, así como todo ese conjunto de métodos, ese proceso histórico y de evolución relacionado con los conceptos, así como con aquellos representantes, aquellos matemáticos que han sido involucrados para motivar el estudio de las diferentes disciplinas que conforman. De igual manera, considero que esta unidad curricular les va a servir a ustedes como insumo para iniciarse en ese proceso de desarrollo y construcción del proyecto de tesis doctoral. De manera que en conjunto con esta unidad curricular y con su facilitador y con el tutor o con la tutora que ustedes tengan a bien seleccionar de acuerdo con la temática, de acuerdo con el objeto de estudio que ustedes consideren que deben realizar ese proceso de investigación, luego de haber revisado detalladamente la literatura, tengan ya el conjunto de elementos, de métodos y cuál es la técnica para ustedes aplicar para ir desarrollando ese fenómeno social de acuerdo con la visión y también de acuerdo con el enfoque que ustedes tengan y que asuman en relación con un tema específico dentro del campo de la matemática. Igualmente, en este programa instruccional, ustedes van a visualizar por qué se justifica esta unidad curricular. Como ustedes saben, que la historia de la matemática es un área de estudio que abarca todo ese proceso de investigaciones sobre cómo se ha originado los descubrimientos en matemática, de acuerdo con los métodos matemáticos, en relación con ese proceso histórico de evolución de los conceptos y también
con aquellos representantes matemáticos que también se han involucrado en el descubrimiento de esos conceptos, de esas propuestas, de esa temática. Entonces, en virtud de que todo ese proceso, todos esos descubrimientos matemáticos han sucedido a lo largo de la historia y por supuesto que se continúan produciendo actualmente. Entonces, en este curso se pretende analizar todos esos antecedentes matemáticos y también la evolución a lo largo de la historia, es decir, se pretende hacer un análisis minucioso, profundo, histórico de aquellas matemáticas por épocas o por etapas. Entonces, para ello, pues se va a ir trabajando por, como ustedes lo pueden visualizar, por bloques temáticos, es decir, por unidades, para hacer un análisis histórico de esa matemática por las diferentes épocas. Entonces, para ello, pues ustedes tienen que iniciarse cómo se ha llevado a cabo ese inicio de la matemática desde la cultura egipcia, desde la cultura babilónica hasta la actualidad. Haciendo, por supuesto, una descripción general y van relatando de acuerdo con los descubrimientos de cada personaje que sean más representativos en el estudio de la matemática y en función de cada época, de cada etapa y los descubrimientos que ustedes consideren más significativos. Esto les va a permitir a ustedes como investigadores, porque ya desde que uno inicia un doctorado ya se convierte en investigador, para que se haga una recopilación de esa información en cuanto a esa información histórica, teórica, práctica, para luego ustedes hacer un análisis de acuerdo con la situación de la matemática actual y con respecto a un tema específico y luego su integración con los hechos que, bueno, ya ustedes conocen de acuerdo a los conceptos, de acuerdo con la fórmula, de acuerdo con algunas demostraciones, teoremas, bueno, en fin. Entonces, bueno, ya que ustedes luego leerán que comprende esta introducción de una manera más detallada, cuál es la justificación de esta unidad curricular, pero lo leerán de una manera más pausada. ¿Cuáles son las competencias que se pretenden alcanzar en este curso? Primero, una competencia general, ¿sí? Es decir, cuál es el propósito que pretendo como facilitadora que ustedes alcancen en el desarrollo de los contenidos de esta unidad curricular, que se describa, que se interprete, que se analice en la historia de la matemática por épocas o por etapas, así como los antecedentes matemáticos y su evolución a lo largo de la historia. También quise plasmar acá cuáles son las competencias específicas de acuerdo con cada contenido que se va a desarrollar en esta unidad curricular. Con respecto a la unidad número 1, titulada Los inicios de la matemática, se pretende que ustedes como participantes estudien, analicen los inicios de la matemática y también sus primeras civilizaciones. Con respecto a la unidad o bloque temático número 2, titulado La matemática antigua, se pretende que el doctorando o el participante estudie, analice la evolución y el proceso histórico de la matemática antigua, relatando los personajes más representativos de cada época de la matemática en función de todos aquellos descubrimientos. Con respecto a la unidad número 3, o bloque temático número 3, denominado la matemática clásica, se pretende que el participante estudie, analice las diferencias más resaltantes que puedan establecer una comparación en relación con los inicios de la matemática, así con la matemática antigua y la matemática en la época clásica. De igual manera, continuamos con el bloque temático número 4 titulado La matemática en Occidente. ¿Cuál es la competencia específica que se pretende alcanzar? Que se estudie, que se relacione y que se analice críticamente cómo se ha llevado a cabo la matemática en el Occidente y de acuerdo con la situación actual. Es decir, ustedes van a establecer una comparación. Con respecto a la unidad número 5, titulada Matemática Moderna y todos aquellos descubrimientos
que se han llevado a cabo tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, se pretende que cada participante estudie, analice toda esa situación de la matemática moderna en los siglos, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, y establezca esa relación con respecto a la historia y a la evolución de un tema específico y también cómo ustedes lo pueden integrar con los hechos o aspectos o elementos que ya conocen. Acá también van a conseguir el apartado de la metodología de trabajo, cómo vamos a desarrollar esta unidad curricular. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas sesiones síncronas y otras sesiones asíncronas. Entonces se contará con 2 encuentros síncronos y 3 encuentros asíncronos a través de la plataforma Zoom. Y también aquellos encuentros asíncronos se apoyarán en algunos videos tutoriales que se va a publicar en el aula virtual de esta unidad curricular del instituto. También pues se va a llevar a cabo, se va a desarrollar, se va a dejar plasmado en cada apartado los materiales sugeridos, libros, textos, artículos, así como algunas láminas que les va a servir a ustedes de insumo para el desarrollo de cada una de las actividades. ¿Cuáles son los contenidos que comprende estos 5 bloques temáticos o unidades? La unidad número 1, titulada Los inicios de la matemática, comprende cómo se lleva a cabo el inicio de la matemática, cuáles fueron las primeras civilizaciones, donde se va a trabajar con esta unidad curricular de una manera estructurada y sistematizada dicha información. De igual manera, se les va a explicar en las estrategias de evaluación cuáles son los criterios que ustedes deben de tomar en cuenta para la presentación de la información y la estrategia de aprendizaje que deben desarrollar en este proceso de formación para alcanzar la competencia específica en esta unidad curricular. Con respecto a la unidad número 2, denominada matemática antigua, ¿cuáles son los contenidos que se van a trabajar en esta unidad? Son la matemática en el Antiguo Oriente, en aquellos siglos, 1800 antes de Cristo, la matemática en Mesopotamia, la matemática en Egipto, en la antigua India, la matemática en la Grecia antigua. También se va a trabajar de una manera estructurada y sistematizada la información y se les va a impartir cuáles son los criterios que ustedes deben tomar en consideración para el desarrollo de la actividad que corresponde a esta unidad. Con respecto a la unidad número 3, titulada La matemática en la época clásica, acá se va a desarrollar cómo se ha llevado la matemática en China, cómo se ha llevado la matemática en Japón, cómo se ha llevado la matemática en la India, de acuerdo con las épocas, la matemática de cómo ha sido la matemática islámica, de una manera estructurada y sistematizada la información. De igual manera, pues se va a explicar cuáles son los criterios que ustedes deben tomar en consideración para el desarrollo de la actividad correspondiente a esta unidad. Con respecto a la unidad número 4, titulada La matemática en Occidente, se va a trabajar, se va a desarrollar los contenidos relacionados con cómo ha sido la matemática medieval en Europa, también cómo se ha llevado a cabo en el Renacimiento europeo, cómo ha sido la revolución científica en los siglos XVII y en el siglo XVIII. Y la última unidad titulada La matemática moderna en los siglos XIX, XX y XXI, acá se va a trabajar cómo se ha sido ese proceso de descubrimientos, de inventos de la matemática en estos 3 siglos, también de una manera estructurada y sistematizada la información, para luego decirles cuáles son los criterios que debe tomar en consideración para el desarrollo de la actividad que corresponde a esta unidad. Acá, bueno, ustedes van a conseguir el cronograma de trabajo, donde en cada bloque temático, por ejemplo, el bloque temático número 1 se va a trabajar en la semana número 1, la unidad número 2 se va a desarrollar en la semana número 2, la unidad 3 se va a desarrollar en la semana 3, la unidad 4 se va a desarrollar en la semana 4 y la unidad número 5 se va a desarrollar en la semana número 5. ¿Cuáles son los tipos de encuentros y la fecha? Ustedes acá los pueden visualizar. Los encuentros síncronos en el día 25, 3 el día sábado. Va a haber otro encuentro síncrono que va a ser el día 22 de abril,
que va a ser para hacer un proceso de realimentación, un proceso, una retrospectiva de los contenidos que se han detallado y que se han descrito, los encuentros asíncronos que van a ser el 8 de abril, el 15 de abril y el 29 de abril. Vamos a iniciar el 25 de marzo, es decir, el día sábado, a partir de las 10 de la mañana. Ya ustedes tienen la invitación por el grupo que creó el instituto y la fecha de cierre vamos a culminar esta asignatura el 29 de abril y vamos a tener una semana para entregar las calificaciones del 22 de abril al 29 de abril. Así que bueno, ustedes de acuerdo con cada fecha que se colocó acá en la estrategia de evaluación deben cumplir con las actividades. Y acá pues pueden visualizar el plan de evaluación. Para la unidad 1, que se titula Los inicios de la matemática, que comienza la clase síncrona el día 25 de marzo de 2023 a las 10 de la mañana, van a elaborar un mapa mental o un mapa conceptual sobre los inicios de la matemática y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 1. Esta actividad va a tener una ponderación del 20%. Con respecto a la unidad número 2, se va a trabajar de una manera síncrona el sábado 4 de abril. Ustedes, con respecto a los contenidos de esta unidad, van a elaborar una línea de tiempo sobre la historia de la matemática de acuerdo con su evolución y procesos históricos por épocas. Y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 2. Con respecto a la unidad número 3, esa clase también va a ser asíncrona, el día sábado 15 de abril van a elaborar un cuadro comparativo en donde se debe visualizar, donde se debe evidenciar cuáles son las diferencias más resaltantes de los inicios de la matemática, las matemáticas antiguas, la matemática de la época clásica y lo van a publicar en la herramienta tarea del bloque temático número 3 y va a tener una ponderación también del 20%. Con respecto a la unidad número 4, vamos a tener la clase síncrona el 22 de abril del 2023 y van a entregar la actividad el sábado. Bueno, acá las fechas pues están en el plan de evaluación que también está separado de acá. Ese día ustedes van a elaborar un cuadro sinóptico con respecto a esta actividad y van a hacer un análisis bien crítico, bien minucioso en torno al documento titulado La historia de las matemáticas y lo van a publicar en la herramienta tarea del tema número 4. Acá pues tiene que describir muy bien cuáles son los aspectos más críticos, más álgidos de cómo ha evolucionado la matemática en el occidente. Con respecto al bloque o unidad temática número 5, titulada La matemática moderna, ustedes acá van a elaborar un ensayo teniendo como tema central en la historia de la matemática. Ojo acá, máximo 2 cuartillas. ¿Sí? Van a respetar el derecho del autor, van a cumplir con las pautas establecidas de cómo elaborar un ensayo y lo van a publicar en la herramienta del tema número 5. Acá es muy importante en la elaboración de este ensayo que ustedes tomen en cuenta la guía para la realización de un ensayo, las normas de publicación en la revista Reddit del instituto, del IESIT, toda vez que los ensayos sean sometidos a algún arbitraje y que lo soliciten para ser publicado y para ser citado en esta revista. Bueno, estimados participantes, y acá pues está la bibliografía recomendada que utilicé para el desarrollo de este programa instruccional. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Los espero el día sábado 25 de abril de marzo a las 10 de la mañana para hacer una recopilación de esta información e iniciar con la unidad número 2 que consiste en los inicios de la matemática. Que tengan todos ustedes una feliz tarde.